recibimos con un fuerte aplauso a don Roger Porras, que nos va a poner en tanto de esta ley, y a los compañeros Henry Salas, coordinador del Departamento de Pensiones, y a la compañera Iliana Vega, que han estado trabajando también en la parte jurídica de esta ley nefasta. Y hoy leía una caricatura que mandan, porque el que quedó de presidente de la Caja de Seguro, que lo ha anunciado, la intención que él tiene de privatizar la Caja, un elemento más para la lucha que se avecina, compañeros. Don Roger. Entonces recibimos a don Roger Porras. Bueno, me indican los compañeros, ya se pusieron de acuerdo. Iliana va a iniciar con la exposición de motivos del proyecto, don Henry en esta parte legal también, y luego tenemos a don Roger Porras ya en la parte más técnica. Bienvenido, don Roger, muchísimas gracias, y a ustedes, compañeros, también, así que los dejo con los compañeros. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos y todas los asambleístas presentes. Realmente da muchísima pena tener que comentar con ustedes de nuevo sobre las razones que llevan a los diputados, en este caso de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, toda la fracción en pleno, a presentar esta nefasta iniciativa de ley denominada Ley de Justicia, entre comillas diría uno, Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica, que se tramita bajo el expediente número 20.927. Y como bien lo decía doña Mélida, me corresponde a mí en esta primera parte comentarles a ustedes cuáles son las razones que llevan a este grupo de señores diputados a plantear esta iniciativa de ley. Y es que cuando escuchemos cuáles son las razones, veremos que el asunto es bastante delicado y complicado, porque las razones que aducen vamos a tener que defenderlas en la calle con muchísima fuerza, si fuera el caso. Este proyecto de ley, entonces, según ellos, surge por la imperiosa necesidad de lograr un marco jurídico único que regule todos los regímenes de pensiones y jubilaciones en Costa Rica. Es decir, que no exista un régimen específico de pensiones y jubilaciones de la Caja, del Seguro Social, que no exista un régimen de pensiones del Magisterio Nacional aparte, un régimen de pensiones del Poder Judicial y así sucesivamente, sino que exista un único régimen de pensiones, que sería el régimen de IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y como ustedes comprenderán, para lograr un régimen único de pensiones en este sentido, pues entonces habría que derogar, eliminar todos los regímenes de pensiones y jubilaciones existentes, entre ellos, por supuesto, el régimen de jubilaciones y pensiones que administra la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. ¿Y cuáles son los fundamentos legales que llevan a estos señores diputados a presentar esta propuesta de ley? Y aquí es donde yo les digo que los argumentos legales que ellos exponen son de sumo cuidado y van a ser al rato muy difíciles de desvirtuar. Ellos se fundamentan en que el artículo 73 de la Constitución Política regula y establece en su último párrafo que la administración
y gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, que a nivel constitucional, nuestro constituyente quiso que en Costa Rica el régimen de pensiones fuera únicamente regulado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y que sin embargo, a pesar de que existe esa norma constitucional, con el pasar del tiempo, los legisladores fueron creando regímenes de pensiones con condiciones diferentes al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual ha generado a través del tiempo una serie de regímenes que para ellos otorgan privilegios determinados a clases sociales y políticas del país. Y que ha provocado entonces que a través de estos regímenes especiales, o que ellos denominan privilegiados, se otorguen o de ahí salgan pensionados de lujo. Y eso es parte de las argumentaciones y el fundamento constitucional que dan para la presente iniciativa. Pero además se fundamentan en el artículo 33 de la Constitución Política, que como todos sabemos, tutela el principio de igualdad. De manera que se considera que al existir diferentes regímenes de pensiones con diferencias en lo que es la tasa de reemplazo o el monto de reemplazo que al final se recibe, se están creando entonces situaciones jurídicas o condiciones de desigualdad en el trato que se da a las pensiones que al final se reciben según el régimen de que se trate. Y ellos también consideran que esos regímenes especiales de pensiones fueron creados a través del tiempo por puro cálculo y conveniencia política para favorecerse entre los mismos políticos con los, por ejemplo, el régimen de pensiones de los presidentes de la República, el régimen de pensiones de los diputados, entre otros. De manera que con este análisis que se expone en esta iniciativa de ley, este proyecto de ley, ¿qué es lo que busca entonces? Pues eliminar primero las pensiones de lujo, según ellos, que ese es el objetivo principal. Pero al eliminar lo que se llaman pensiones de lujo, pues obviamente se llevan en banda absolutamente al régimen de pensiones, en este caso el Magisterio Nacional, que es una conquista histórica de todos ustedes que son parte de la membresía de este régimen, y que precisamente el próximo 5 de septiembre de este año cumple 60 años de existencia. Recordemos que el régimen de pensiones del Magisterio Nacional fue creado el 5 de septiembre de 1958 y que a través del tiempo ha recibido muchísimos embates, pero que 60 años después aún subsiste. Y que este nuevo embate que se pretende establecer esta vez no sea el embate que lo sepulte, porque yo sé que todos ustedes van a defender a ultranza esta amenaza a la que hoy día también se enfrentan. Entonces, para terminar, lo que se pretende es, según ellos, respetar la Constitución política y los principios de solidaridad e igualdad y justicia redistributiva. Pretende que todos los nuevos funcionarios que sean nombrados a partir de la vigencia de esta ley procedan a cotizar única y exclusivamente al régimen de IBM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es decir, todos ustedes que ya de hecho están en el régimen de pensiones del Magisterio continuarían ahí, pero los nuevos compañeros y compañeras que sean nombrados para el sector educación público a partir de la vigencia de una ley como esta, todos, absolutamente todos y todas, entrarían a cotizar para el régimen de IBM de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, se pretende aplicar una serie de contribuciones solidarias a las pensiones mayores, al monto máximo de pensión otorgado por el régimen de IBM de la Caja, que ahora vamos a escuchar
la explicación en ese sentido por parte del señor Roger Porras. Y además que a los pensionados de los regímenes básicos especiales se les aumente la pensión anualmente según el aumento que establezca el IBM de la Caja. Es decir, todos nuestros pensionados y jubilados actuales del régimen de pensiones del Magisterio Nacional recibirían anualmente el mismo aumento que autorice la Caja Costarricense de Seguro Social. Y por último, se otorga a la SUPEN toda la facultad de supervisar el fondo de IBM con todos los regímenes de pensiones unificados. Esto es para ilustrarles a ustedes cuál es la motivación que lleva a los señores diputados a este proyecto de ley y para que veamos que lo que tenemos enfrente, además del proyecto de plan fiscal, prácticamente no queda más que obligar a luchar y a defender el régimen que tanto ha costado y ha sido una conquista del Magisterio Nacional. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía. La verdad es que para mí siempre es un placer poder conversar con ustedes diferentes temas que efectivamente están ocurriendo. Y en este momento no es la excepción. Hoy vamos a conversar de un tema durante el próximo rato que está en la palestra de discusión nacional, que es el tema de las pensiones. Y este es un tema sumamente importante porque lo hemos visto alejado cuando se ha referido a hablar de lo que se consideran pensiones de lujo. Pero resulta ser que este proyecto, como bien lo exponía Ileana, ya no solamente aborda pensiones consideradas de lujo, que ahí tendríamos que entrar en una definición de a qué es lo que estamos entendiendo por eso, pero ahorita lo vemos, sino que también entra a conocer lo que tiene que ver con el sistema de pensiones que nos rige a todos y que rige a todos y cada uno de ustedes. Es decir, ya viene a considerar todo el sistema de pensiones costarricense. De ahí la importancia de que tengamos claridad de qué es lo que se está hablando con el proyecto 20.927. Ahora me llamaba la atención porque salí en carrera para acá porque me dijeron que ya iban a comenzar, ¿verdad? Entonces yo venía tarde, ahí les pido las disculpas del caso. Pero me preguntaba, recibí un mensaje de uno de ustedes, de un compañero de ustedes, que por cierto no está, pero digamos recibí un mensaje que me dijo que quería que si yo le podía dar un listado de las pensiones de lujo que tiene Magisterio Nacional. Entonces yo lo que le respondí fue, ¿qué es una pensión de lujo? ¿Qué entienden ustedes por una pensión de lujo? ¿O qué es una pensión privilegiada? ¿Tenemos claro realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una pensión de lujo? Pues el proyecto de ley sí tiene una definición de pensión de lujo. Y las superintendencias sí han dado una definición de pensión de lujo. Se conoce o se dice en estos momentos, no definido por nosotros, sino por el concepto que el proyecto tiene, que cualquier pensión que sea superior al tope que tienen las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte, se considera una pensión de lujo. Y a su vez, también han definido una pensión de lujo cualquier pensión que no responda a la cotización o al aporte que usted hace como contribuyente. Entonces vamos a comenzar a desglosar algunas cosas para que podamos entender de qué es de lo que estamos hablando con relación a este proyecto de ley. Ya Ileana hizo un contexto importante de lo que es la exposición de motivos y de lo que es el ámbito también jurídico de lo que tiene que ver con el proyecto, que ahora Henry también nos va a ayudar, y vamos a ver algunos elementos importantes. Entonces tal vez si me ayudan con la presentación. Pasemos pasémosla, yo les voy a decir dónde porque ya mucho me ayuda Ileana. Pasemos adelante, por favor. Sigamos, por favor. Otra, por favor. Otra, sigamos. Adelante, por favor, sigamos. Ahí, quedemos ahí. Como ven, ya hice la mitad de la presentación. Entonces vamos a salir más temprano en este caso. Entonces, en este sentido, esto que quiero que vean aquí ustedes
es el sistema de pensiones costarricense. Sí quiero que lo entendamos para que sepamos de qué estamos hablando. El sistema de pensiones costarricense es un sistema de pensiones multipilar, que es a partir de la promoción o de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000. ¿Qué significa que un sistema de pensiones sea multipilar? Si ustedes observan, tienen un primer pilar donde está el IBM, el régimen de capitalización colectiva, el Poder Judicial, bomberos y el régimen transitorio de reparto, que ese primer pilar es el que se conoce como un pilar básico. Ese pilar básico es el pilar sustitutivo. ¿Sustitutivo de qué? Sustitutivo del salario. Cuando usted entre en su vida pensionada, ¿qué es lo que está sustituyendo su ingreso? Su salario como ingreso. Lo que lo está sustituyendo es la pensión. Y este es el primer pilar que nosotros tenemos en este país. Tiene características diferentes al segundo pilar. ¿Quiénes estamos en el primer pilar? De eso hablamos otro día. Para que ustedes vean, el segundo pilar es el de las operadoras de pensiones, que es completa y absolutamente privado. Ese es totalmente privado. Las operadoras de pensiones son los aportes que se hacen y que efectivamente administran las operadoras de pensiones que hay en este país. Nosotros somos dueños de una operadora o codueños de una operadora de pensiones, que es la operadora de pensiones Vida Plena. Es un régimen de contribución definida. Después existen algunos otros regímenes como de pensiones voluntarias que también administran las operadoras de pensiones, y están los regímenes no contributivos. Entonces, ese es el sistema de pensiones costarricense. En estos momentos nosotros vamos a hablar, y el proyecto de ley se refiere específicamente al primer pilar. Y en el caso de nosotros va a tener afectación en los dos regímenes de pensiones. ¿Cuáles son los dos regímenes de pensiones que administra el Magisterio Nacional? Transitorio de reparto y capitalización colectiva. ¿Qué determina si usted pertenece o no a uno u otro régimen? 15 de julio de 92. ¿Por qué esa fecha? Porque en esa fecha se promulgó la ley 7302 que crea el régimen de capitalización colectiva. Ok, continuamos, por favor. Ya Liana dio el objetivo del proyecto. Esto está escrito en el texto. Esto está escrito en el texto. El proyecto lo que dice es: ante la imperiosa necesidad de lograr un marco jurídico que sea acorde con los retos que enfrentamos como ciudadanía, que nos dé y garantice a los costarricenses una vida digna en el momento de nuestra jubilación, con justicia y con un sistema que sea sólido y solidario. El objetivo está perfecto. El problema es el desarrollo del articulado para conseguir ese objetivo. Sigamos, por favor. Yo traté de resumir de una manera muy esquemática el proyecto. El proyecto establece un marco jurídico y dice lo siguiente. Esto es en la exposición de motivos, digamos, más fácilmente. El proyecto trata de atender que las pensiones deben responder a cotizaciones, eliminar las no contributivas. En primer lugar, en este país hay pensiones no contributivas. ¿Qué es una pensión no contributiva? Una pensión por la cual no se aporta para obtenerla. O sea, a ustedes les rebajan el 8% del RCC y a los del transitorio de reparto del 10 al 16 dependiendo del salario. Esas cotizaciones se utilizan en una gran masa de recursos para pagar pensiones después. Me voy explicando. Cuando son no contributivas, quiere decir que esa cotización no existe. Hay varios ejemplos de ellos. Cuando una pensión es no contributiva, ¿quién la paga? El Estado, nosotros, a través de los impuestos o la deuda. Estoy de acuerdo. A veces nosotros criticamos o hablamos del Estado como si fuera un ente ahí externo, como si fuera algo fuera de nosotros. En realidad, todos nosotros somos parte del Estado, ¿verdad? Todos nosotros contribuimos a financiar el Estado, y el Estado con esos ingresos, ¿qué es lo que hace? Pagarnos los salarios, pagar la salud, pagar las carreteras y demás. Entonces, evidentemente, estos temas tienen que importarnos. ¿Cuáles ejemplos de pensiones hay ahí? Guerra y Gracia, Beneméritos, Premio Magón, que administra la Dirección Nacional de Pensiones. También están las pensiones de expresidentes. Por ser presidente en este país, usted tiene derecho a una pensión que va a ser igual al salario de un diputado. Es una pensión no contributiva. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica que te determina que te den la pensión? Haber sido presidente. El proyecto de ley habla de eso como una pensión de privilegio en el tema de los expresidentes. Entonces, que no deberían de existir pensiones no contributivas.
pero evidentemente hay otras pensiones como Premio Magón, Beneméritos y demás que efectivamente también son no contributivas que se verían afectadas por el proyecto. El proyecto dice que regula las actuales multipensiones, dobles pensiones o pensiones de lujo. En este país existen las pensiones por sucesión. Entonces usted puede tener una pensión por servicios propios, pero también se le puede sumar la pensión del traspaso de su esposa o de su esposo, digamos, al momento del fallecimiento. Eso es lo que se conoce o lo que ellos mencionan como multipensiones. Casos famosos de esos. Ahí en el proyecto de ley se describen una serie de nombres. La esposa de un ex presidente del Poder Judicial, que tiene una pensión de 8 millones por el esposo y una pensión como de 1,5 millones por ella. Esos casos se dan, realmente existen. Pero también está el caso de 2 conserjes que trabajaron en el Magisterio Nacional. ¿Me explico? Donde tiene la pensión, lo conocerán ustedes, ¿verdad? Por él, y tiene la pensión de su marido, que son pensiones bajas. Entonces ahí lo interesante es ver, o sea, que son malas las pensiones por sucesión. No, las sucesiones lo que buscan es amparar al desvalido, digamos, en caso del fallecimiento de la otra persona. Eso es lo que buscan, no enriquecerse. Bueno, ellos vienen y plantean que vienen a regular eso. Lo vienen a regular para que no hayan pensiones más altas. El otro tema son las pensiones de lujo. Aquí está la primera definición que establece el proyecto de ley de pensión de lujo. La pensión de lujo es una pensión, cualquier pensión que sea superior al tope de la caja. ¿Cuál es el tope de pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte? 1.548.189 colones. Entonces, el proyecto de ley se encuentra destinado en una parte a efectivamente regular todas las pensiones que superan a eso. ¿Cómo viene el proyecto de ley a regular esas cosas? Es lo que tenemos a la par. Vean, lo primero que hace el proyecto es generar una unificación de los regímenes de pensiones, de todos, y los unifica para que todas las personas que ingresen a laborar a partir de la vigencia del proyecto de ley, o sea, a partir de que se haga ley, todavía no es ley, coticen para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ahorita vamos a ver los efectos de eso. Eso es lo primero, que era un poco lo que decía Iliana. Desaparecen todos los regímenes especiales. Todos los regímenes especiales. Alguno podría decir, bueno, en este caso a los que están aquí sentados no los afectaría porque ya el proyecto de ley, ya ustedes tienen pertenencia a un régimen, que sería el de capitalización colectiva. Pero sí tiene una afectación que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una afectación? Porque ustedes cotizan para un fondo. Entonces lo que hace usted es cerrar ese fondo y lo que cierra es la contribución solidaria intergeneracional y lo que va haciendo es desgastando el fondo. Pero eso lo vemos, ahorita lo conversamos con más tiempo. Melia me dijo que yo tenía hasta las 2 de la tarde. ¿Es cierto eso, Melia? 2 de la tarde, no. Mentiras, hasta las 12 me dio Melia, digamos. Entonces, mentiras, un poquito antes porque Henry también tiene que tener una participación. Tiene una contribución solidaria. ¿Qué es una contribución solidaria? Lo que dice el proyecto de ley es que después de 1.500.000 y resto de 1.000, ya la gente no va a cotizar el 3% de la caja, 3.14, digamos, sino que va a comenzar a cotizar en un porcentaje mucho más alto, que es el 10% sobre el exceso de ese monto hasta el doble del establecido en el tope de la caja, y ahí van a ver los incrementos. Ahorita vemos la tabla, porque eso es pura aritmética. Eso tiene una afectación para todas aquellas pensiones que generan esos incrementos, que tienen esos incrementos. Todas las sucesiones, todo va a ser declarado con los parámetros del régimen de invalidez, vejez y muerte, y la supervisión va a ser ejercida por SUPEN. Ya nosotros somos supervisados por SUPEN, entonces en eso no tenemos como mucho problema. Ya estamos acostumbrados. La caja o el IBM no está supervisada por SUPEN. Entonces yo no sé si ellos van a pegar el brinco o no. Siempre han pegado el brinco por el tema de la supervisión. No sé ahora. Pasemos, por favor. Entonces, la siguiente filmina, por favor. Gracias. Entonces veámoslo rápidamente. El ámbito de cobertura que dice ahí son, el proyecto de ley tiene a todos los funcionarios públicos independientes del poder de la República donde laboran. Es decir, no se escapa ni un solo funcionario público, ninguno. Todos los funcionarios públicos se verían afectados e ingresarían al régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Estamos claros en eso?
¿qué es lo que pasa con Magisterio Nacional? Un poquito para ir adelantando cosas. Resulta ser que el régimen de capitalización colectiva también cubre a los educadores que trabajan en centros educativos privados de primaria y secundaria. Las universidades no se encuentran incluidas, se excluyen, pero sí incluye a los que trabajan en centros educativos privados, que yo no sé si aquí hay, ¿verdad? Que de por sí es un mundo muy complejo, porque también ahí tienen el problema de que los patronos a veces no pagan sus cotizaciones, y el ejemplo más sencillo de eso, o más claro o más reciente, fue el Santa Cecilia Heredia, ¿verdad? Donde a esa gente no le pagaban las cotizaciones. ¿Qué pasa si no le pagan las cotizaciones a la gente que trabaja y pertenece al régimen de capitalización colectiva? Dice, si a usted no le pagaron 2 años las cotizaciones, usted tiene que trabajar 2 años más. ¿Me explico? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es un régimen de cotización. ¿Incluye al Magisterio Nacional? Sí, incluye al Magisterio Nacional, el proyecto de ley. Incluye a los funcionarios de la educación pública, funcionarios de las estaciones de educación superior estatales, las universidades públicas, las 5 universidades públicas, y al Instituto Nacional de Aprendizaje. Estamos claros que el proyecto incluye a esta gente. Y bueno, ya lo dijimos, se encuentran excluidos los trabajadores de los centros educativos privados, y hay un tema que este proyecto adolece. Yo ahora voy a dar la definición mía para el proyecto, porque uno ha leído proyectos de ley que uno dice, los hicieron bien, este proyecto es un mamotreto, digamos, en realidad es como un adefesio, vieras qué cosa más, es complicado, digamos, el proyecto. El proyecto adolece de todos los estudios técnicos del mundo, es más, no los tiene. No tiene ni un solo estudio actuarial, no tiene ningún estudio de perfiles, no tiene absolutamente nada, pero eso lo vamos a ir viendo. Esto fue lo que ya dije, no me voy a detener. Perdón, pasémoslo por favor. Yo lo paso aquí, pienso que pasa ahí, más perdido. Vea, la ley, ya lo dijimos, los que entran después del 92, RCC, los que entran antes, RTR. Características generales, ya las dijimos, del RTR, son con cargo del presupuesto nacional, lo administra JUPEMA, hay una aprobación de la Dirección Nacional de Pensiones, si lo ven ustedes a lo de antes del 92, o del Ministerio de Trabajo, es quien aprueba finalmente, y en el RCC lo hacemos todos nosotros, ¿verdad? Así que si nos jalamos una torta es culpa de Mélida, digamos, y de Robles, digamos, no, y mía, digamos. En realidad lo digo porque lo que tenemos que tener es una profunda responsabilidad a la hora de hablar de estos temas. Y es cierto, alguien me decía a mí, una dirigente de ustedes me decía, que si pasaba algo con el RCC, las huelgas no las íbamos a ir a hacer al Ministerio de Hacienda, sino íbamos a hacer a la Junta de Pensiones. Entonces yo lo que le decía es, y entonces yo me bajaba del 5.º piso donde trabajo y me ponía a hacer la huelga también, porque en realidad todos pertenecemos al régimen. Es decir, tenemos que tener claridad de cómo vamos a darle sostenibilidad al régimen de capitalización colectiva. Bueno, nada más algunas características generales: régimen transitorio cerrado, 8.000 activos, 42.500 pensionados. Y en el de, vean el de cotización. El de cotización tiene 92.000 activos en este momento. O sea, todos ustedes, o sea, es un régimen abierto completamente. Todos pertenecen a ese régimen. Y tenemos 1.500 pensionados, nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Es el régimen de 1992. En 10 años más ya se viene una oleada fuerte y grande de pensionados. ¿Por qué? ¿Por qué se viene una oleada fuerte? Porque ya la gente cumple el requisito del tiempo de servicio. Saquen cuentas, el régimen tiene del 92 a la fecha tiene ¿qué? 25 años, 27. Diga, 25 años, 10 años más son 35 años de servicio. Ya ahí va a haber mucha gente que se va a pensionar y algunos de ustedes podrán estar sacando cuenta. Entonces eso va a tener un impacto muy fuerte en el régimen. Vean la cantidad de dinero que nosotros estamos administrando. 2 billones de colones es lo que tenemos nosotros por cotizaciones. Eso es aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto. Cuando doña Mélida mencionaba que efectivamente a veces andan detrás de la plata del Magisterio Nacional, ella está hablando de este tema. Evidentemente usted con eso cierra el déficit fiscal, en este caso. Alguien me decía a mí, ustedes tienen mucha plata, y le decía yo, sí tenemos mucha plata, eso es mucha plata, pero esa plata ¿de quién es? Es de ustedes. ¿Y para qué sirve? ¿Para pagar las pensiones de quiénes? De ustedes. ¿Me explico? Eso va a tener una erogación y una salida importante en una vuelta de unos 10 años. Y eso hay que tenerlo claro.
Me explico, y esa plata no se puede usar, ni debe usarse, ni se usa para ninguna otra cosa que no sea para el pago de las pensiones. ¿Ahí hay solo cotizaciones? No, no hay solo cotizaciones. Ahí hay cotizaciones y también rendimientos. ¿Por qué? Porque esa plata hay que invertirla para que generen los rendimientos, porque quienes creamos que va a alcanzar con lo que yo cotizo para pagar la pensión está equivocado. Y eso es matemáticamente claro. Entonces, ahí el 45% de esos recursos han sido generados por las inversiones que se realizan. Continuemos otra vez, por favor. Ya vamos con el proyecto, ya pues me pasa la siguiente, por favor. Gracias. Vamos con el proyecto. El artículo 1, son 3 artículos los que voy a mencionar y me quedan unos minutos. Me quedan 20 minutos. Todos los funcionarios públicos, independientemente del poder de la República para el que elaboren, que sean contratados durante la vigencia de esta ley, cotizarán para el régimen de pensiones administrado por la Caja. Ya lo dijimos, ya lo dijo Juliana, o sea, todos los que entren después de que entre la ley van a cotizar para la Caja. Esto implica una unificación de los regímenes de pensiones. Esto implica cerrar Jupema en el tiempo. ¿Por qué implica cerrar Jupema en el tiempo? Porque Jupema lo que administra es el régimen de capitalización colectiva, y si después de cierto momento ya deja de entrar gente de ese régimen, pues evidentemente la institución no va a tener sentido. Implica cerrar el Poder Judicial en la parte de pensiones. Sí implica cerrar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si el Poder Judicial administra su propio régimen y ya va a pertenecer a otro, ¿para qué va a existir eso? O sea, es un tema, o sea, no sé si me explico, la unificación tiene esas implicaciones. Cierra todos los regímenes sustitutos, como dice ahí. El impacto en el RCC. Vamos a ver, ¿quiénes son aquí del RCC? Todos, ¿verdad? Todos son del RCC. Iba a decir que pegaran un grito, pero me pareció muy feo porque como en el estadio tampoco, ¿verdad? Digamos, el impacto en el RCC. Yo sé que algunos lo pueden hacer, digamos. Sé que lo harían, inclusive. Ahora, si estamos aburridos, pegamos un grito para ver, digamos, esa. Capaz que es que Melia me regaña porque ponete serio, estás exponiendo, ¿no? Entonces, en este caso, el impacto en el RCC. Vamos a ver, no se observa que se haya excepcionado expresamente a dicho régimen en su aplicación. Es decir, está incluido. ¿Cuál es el problema? El RCC es el único régimen actualmente solvente que existe en este país. Tiene una razón de solvencia, que es la capacidad que tiene el régimen para cubrir sus obligaciones de uno, o sea, puede cubrir el 100% de sus obligaciones. Claramente hay que tomar decisiones y para eso el Foro de Presidentes y la presidenta de APSA, doña Amelia, han trabajado mucho, digamos, para que efectivamente eso sea así. Pero evidentemente es solvente. Genera un fraccionamiento de la población cubierta. Vean, esto es importante. ¿Por qué el cerrar el régimen implica un fraccionamiento de la población cubierta? Por lo siguiente, vean, veámoslo así. Supongamos que solo los que estamos aquí somos del régimen de capitalización colectiva. Solo los que estamos aquí somos del régimen. Los que están aquí como en esta parte de abajo. Todos ustedes cotizan y hacen una bolsa de plata, ¿verdad? Esa bolsa de plata se invierte y genera una bolsa más grande que sirve ¿para qué? Para pagar las pensiones de ustedes mismos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va pasando conforme ustedes se van pensionando? De ahí, esa bolsa de plata se va haciendo más pequeña y más pequeña. ¿Por qué? Porque va a ir pagando las pensiones. El régimen de capitalización colectiva también incluye a ¿quiénes? Incluyen a los del sector privado, que digamos sean los compañeros de allá, ¿verdad? Los compañeros que están allá. Esos compañeros también cotizan para esta bolsa de plata, ¿verdad? Resulta ser que siempre van a existir compañeros del sector privado trabajando. Y cada vez van a ingresar más y cada vez van a ingresar más. Los regímenes de pensiones, para que funcionen, tienen que tener cotizaciones que ingresen siempre y gente que siempre esté ingresando. ¿Por qué? Porque hay una contribución solidaria, ¿verdad? Lo que dijimos antes,
la plata sola suya que usted cotiza no alcanza para pagar la pensión suya. Tiene que estar la plata del colectivo para poder pagar la pensión suya. Si usted tiene gente entrando al régimen porque no los excluye, evidentemente esta bolsa se va a ir haciendo más pequeña más rápido y va a generar dos cosas. Una, que efectivamente tengan que aumentarse las cotizaciones por esa razón, o dos, que se tengan que disminuir el perfil de beneficios que pueden recibir ustedes. Se rompe lo que se conoce la solidaridad intergeneracional. Esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos que partimos una línea recta de aquí, al medio, de donde estamos aquí. Bueno, más bien hagámoslo diferente. Supongamos que la línea pasa por ese pasillo. Todos los que están allá son pensionados y todos los que vienen de este lado son activos. ¿Me explico? Ok. ¿Quiénes son más? Los activos en este momento, ¿cierto? Estos activos con sus cotizaciones contribuyen a pagarle la pensión ¿a quién? A aquellos pensionados. ¿Qué pasa cuando se comienza a pasar gente para aquel lado? Supongamos que ya de esa línea donde está Hugo para atrás, hacia acá todos son pensionados y los de allá son activos. Tenemos menos activos pagándole, sosteniendo a más pensionados. Es exactamente lo que pasaría con el régimen. Habría una erosión de personas, digamos en ese caso. Es el mismo fenómeno que pasa con el envejecimiento de la población. Cada vez tenemos más gente en la parte pasiva, por decirlo, del pago y menos gente en la parte activa. Entonces el régimen viene a generar una ruptura en la solidaridad intergeneracional. Pasemos, por favor, la filmina. Ok, ya lo dijimos, no incluye a los trabajadores del sector privado. Hay un principio, hay una ruptura del principio de solidaridad intergeneracional. En eso estamos claros, porque sí es importante tener claro el concepto. Y para hacerle frente al pasivo actuarial, ya lo dijimos, o tendría que hacerse aumento en los aportes o tendría que bajarse el perfil de beneficios. Pasemos, por favor. Esta figura ilustra bastante bien cómo quedaríamos. Tendríamos un fondo de pensiones, evidentemente deteriorándose, ¿verdad? Y pues un empobrecimiento de las pensiones. Yo creo que gráficamente se ilustra bastante bien lo que pasaría con el régimen. Sigamos, por favor. Tenemos claro entonces cómo afecta esto el régimen de capitalización colectiva y por qué es tan delicado para el régimen de capitalización colectiva. Artículo 2. El proyecto dice en el artículo 2, las personas que se encuentren pensionados bajo regímenes básicos especiales, que reciban una o más pensiones y que devenguen un monto total de pensiones superior al límite máximo fijado por la Caja Costarricense del Seguro Social, contribuirán de fondo especial, solidaria y redistributiva según la siguiente tabla. ¿Esto qué significa? Establece un tope, el tope es el tope de IBM, o sea, en IBM nadie puede ganar más de 1,5 millones, 1.550.000. En el IBM nadie puede ganar más de eso. Todas las pensiones que superen en el doble ese tope contribuirán un 10% adicional sobre el tope. Es decir, ¿cuánto es el doble de 1,5 millones? 3 millones, ¿verdad? Si van a contribuir un 10% adicional, ¿cuánto tendría que contribuir más esa persona? 150.000 pesos. ¿Estamos claros? Es así como funciona. Después de los 3 millones o del doble, los incrementos de pensión van de 30 en 30%. ¿Me explico? O sea, de 3 millones sube un 30% más. El 30%, si ustedes lo ven en la 1, 2, 3, cuarta columna, sería 4.025.000. Después sube un 30%, 5.232.000, después 6 millones. Eso es como referencia. Las personas van a ir cotizando. Cuando sube ahí, la pensión, digamos, de 3 millones y resto a 4 millones, va a cotizar un 20%. Y de 4 a 5 va a cotizar un 30%, después un 40%, así sucesivamente hasta llegar a un 80%. Eso es lo que se conoce como una pensión solidaria, como una contribución solidaria.
Algunos de ustedes dirían, hey, esas pensiones son muy altas, deberían de cotizar. Sí, es cierto, esas pensiones son muy altas, podrían decir uno que deben de cotizar más, pero resulta ser que si ya lo vemos aquí, por favor lo pasamos, ya Magisterio Nacional tiene una contribución solidaria. Ustedes, la gente cotiza por el artículo 70, que es del 10 al 16%, y también cotiza por el 71, que es todas las personas que superen el tope de catedrático, que anda como en 3.800.000, tienen una contribución solidaria, digamos, que va hasta el 75%. Entonces ya Magisterio Nacional tiene una contribución solidaria. El Poder Judicial, con la reforma recién aprobada, tiene una contribución solidaria. Los regímenes especiales de Hacienda, Hacienda Diputados, que ya no existen y esos que se aprobaron en el 2016, ya tienen una contribución especial solidaria. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vemos aquí? Vamos enumerándolos. Uno, en primer lugar, no existe una derogatoria de las contribuciones solidarias existentes. Es decir, el proyecto de ley no dice se derogan las contribuciones solidarias del Magisterio Nacional y se aplica esto. Entonces uno podría interpretar, me ayudan los abogados aquí presentes, podría interpretar que lo que hace es sumarse. ¿Me explico? O sea que aparte de la contribución solidaria que ya tiene Magisterio, usted le está metiendo una contribución solidaria adicional. Que eso es incorrecto, ¿verdad? O sea, es incorrecto, digamos, en ese caso. Primer elemento, ¿nos vamos entendiendo? Segundo elemento, la contribución solidaria se indica a partir del límite máximo fijado por el tope de pensión de la caja sin postergación. ¿Qué significa sin postergación? Bueno, vamos a ver, ¿qué significa postergación? Significa, como diría don Henry, ¿verdad?, que usted cumple el requisito y usted sigue trabajando un tiempo más, permanece laborando, te pagan y te pagan un poco más, un porcentaje, o te pagan un poco más. La caja tiene dos topes. Tiene el tope sin postergación y tiene el tope con postergación. El tope con postergación es de 2 millones de pesos. Entonces, la duda que surge ahí, no queda claro para el caso de IBM qué va a pasar con esas pensiones, con las personas que postergan. El proyecto no lo menciona. ¿Vamos quedando claros? Ya lo dijimos, el tercer punto, Magisterio Nacional tiene una contribución solidaria, ustedes lo pueden ver ahí. Y les voy a decir algo. Vean ustedes qué interesante. Resulta ser que la cotización solidaria del Magisterio Nacional es mayor que la que ellos establecen. O sea, paga más Magisterio Nacional. Vamos a ver si se aplicara una o la otra, si fueran excluyentes, paga más Magisterio Nacional que lo que pagaría con la caja en el colectivo, ¿verdad? Hay casos específicos, no, pero el colectivo pagaría más. ¿Qué significa eso? Que el proyecto de ley no tiene ni un solo estudio técnico. Y vean, y eso no es un actuario, eso es agarrar una hoja Excel y ponerse a hacer datos, o una calculadora si se quiere. No tiene, o sea, esa contribución solidaria es mayor en Magisterio Nacional. Y lo último es lo que estoy diciendo, digamos que lo decía, debido a los cortes entre ambas escalas, hace que inclusive los montos de pensiones más altos contribuyan más que en el proyecto de ley. Fue lo que nosotros efectivamente dijimos. Pasemos por favor a la siguiente filmina. A la otra, por favor, para verlo. Vean, este ejemplo, aquí están. Eso, nada más, digamos, ver los números en detalle cuesta mucho desde abajo. Uno lo pone para que vean que uno hizo los cálculos, ¿verdad? Pero en realidad, efectivamente cuesta mucho verlos de ahí. Nada más me interesa que rescatar esto. En la primera columna vienen los salarios de 0 a 2.8, 2.8 a 4 y siguen adelante. Vean, lo que en las dos últimas columnas dice Magisterio Nacional, régimen transitorio y reparto y proyecto 20.927. Eso es lo que digamos, una estimación que hicimos de lo que se recogería. Vean ustedes que para las pensiones más altas, verá que para las pensiones más altas, por ejemplo, en Magisterio Nacional cotizaría para una pensión que vaya de 9.565.000, las hay por aquello, ¿verdad?, a 11.956.000, se cotizaría en Magisterio, estos son millones multiplicados por el número de pensionados y demás, ¿verdad?, porque hicimos toda la frecuencia, o sea, se lo calculamos a los 42.869 pensionados para ver cuánto recogerían con la aplicación del proyecto o con la aplicación de las cotizaciones actuales.
no sé si me explico, lo que hicimos fue, agarramos los 42.819 pensionados, 869, y les aplicamos, los distribuimos en la escala y les aplicamos el 70 y el 71, para saber cuánto recogeríamos de plata. Vean ustedes que en las escalas más altas, en Magisterio Nacional se recogerían 69.517.000 y en el proyecto 69.253.000, o sea, se recoge ligeramente más en Magisterio. Vean ustedes en las escalas primeras, vean los salarios más bajos, con el 70 usted estaría recogiendo 171 millones, o sea, en total, si usted ve Magisterio Nacional, pueden estar recogiendo con Magisterio Nacional 2.665 millones y con el otro proyecto 2.000 millones. O sea, no sé si me explico. O sea, el tema es que evidentemente no hay un análisis real de la estructura del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hacen estas cosas, uno tiene que ponerse un poquito serio a la hora de hacer estas estimaciones. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, hicimos la comparación, perdón, en la otra filmina, ve, ahí está, hicimos la comparación con el Poder Judicial, hicimos la comparación con el Ministerio de Hacienda, hicimos la comparación con la propuesta. Entonces ahí hicimos los ejercicios, esas son las contribuciones solidarias de ellos, entonces hicimos las comparaciones. Entonces, vamos a ver, es importante que tengamos claro que no tiene ese estudio. Sigamos, por favor, ya vamos terminando. Entonces, hay varios elementos para ir cerrando. El proyecto no señala por ningún lado para dónde van esas contribuciones solidarias. O sea, el proyecto recoge plata y no te dice si va para el Ministerio de Hacienda o si va a fortalecer el régimen de validez de muerte o qué es lo que va a hacer. Y eso es un problema, porque si usted cotiza para un fondo de pensiones, esas cotizaciones deben ingresar ¿a dónde? Al fondo de pensiones para que usted cotice, porque usted está aplicando una cotización, usted lo que está haciendo es una transferencia de un fondo a otro. Eso técnicamente es incorrecto e improcedente, porque está descapitalizando un fondo. No son impuestos las cotizaciones. O sea, quiero decir esto, los impuestos, salvo que tengan destinos específicos, entran al Estado y se utilizan para financiar todo lo que el Estado tiene. Las cotizaciones se usan para financiar pensiones. Entonces tenemos un tema de incompatibilidad técnica, digamos, con lo que debe de ser el proyecto de ley. El tercer punto, bueno, no es claro, ojo, ya es que nosotros cuando uno se lee el proyecto y comienza a ver esas cosas, ya uno se lo lee, pero así, y le comienza a hilar delgado, más bien. No es claro si el proyecto de ley aplica para los pensionados de IBM, porque habla de los otros regímenes, ¿cierto? Pero ya cuando usted lo revisa en detalle, de ningún lado, vamos a ver, debería, en sana lógica, pues evidentemente debería aplicar la contribución solidaria para IBM, pero no es claro en el proyecto, no lo es. El último punto dice, el inciso A, el artículo 2 señala, contribuirán con el 10%, es decir, no es claro si la contribución o la primera contribución del 10% es sobre el excedente o sobre la totalidad del monte de pensión, como lo teníamos antes nosotros en el artículo 70 y 71, que lo modificamos en el 2012 con la 9104, era ahora, digamos que ya se aplicó sobre los excedentes, no es claro en este caso. Y hay un tema ahí, si por favor pasamos la siguiente filmina, transparencia, que dice esto. Dice que la pensión no podrá ser inferior al 55%. Es decir, que aplica la deducción de la contribución solidaria y si usted ganaba 100 pesos no puede ser menor a 55 pesos. Me explico en esto, ¿verdad? Si la contribución diera que es menor que ese monto, ¿qué es lo que hace el proyecto? Tiene que reajustar la contribución. Pero el proyecto no establece claramente a qué se refiere con deducciones. Porque nosotros tenemos deducciones de ley, que incluyen el 5 por mil de Jupema, que incluyen ¿cómo se llama? El seguro de enfermedad, del seguro del CEN, el seguro de enfermedad y maternidad para la parte de salud, que incluye la sociedad de seguros de vida del Magisterio Nacional, y pues los créditos que también tenemos, pues también son deducciones, pero no es claro, me explico, el proyecto de ley no tiene esa precisión para decir nada de eso. Voy terminando, si me pasa, me ayuda con la siguiente filmina nada más.
Mecanismo de revalorización, que era el tercer artículo, se establece como mecanismo de revalorización de las pensiones, tienen que ser igual al ajuste que dé el régimen de invalidez, vejez y muerte. O sea, vamos a ver, el ajuste ya no va a ser el que decrete el Poder Ejecutivo. El ajuste ya no va a ser para todos, ¿verdad? Para las pensiones. El ajuste de pensión va a ser igual a lo que diga la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que el ajuste que decreta la Caja Costarricense del Seguro Social es un ajuste que responde a la realidad técnica del IBM, no responde a la realidad técnica del Magisterio Nacional ni a la realidad de inversiones del régimen de capitalización colectiva, ¿verdad? O sea, digamos, usted le dice a la Caja, vamos a aplicarle a ustedes este aumento, y eso a veces nosotros pensamos que eso puede ser más bajo, ¿verdad? Puede ser que sea más alto el ajuste, pero el tema de que sea más alto es que no es la realidad del régimen, entonces puedes entrar en un desfase, digamos, en la revalorización y generarle problemas al régimen. Por último, establece la supervisión, de la Superintendencia de Pensiones. Pasamos a la última filmina, nada más para decir lo siguiente. La última filmina dice, digamos, lo que último quería decirles es, bueno, ya dijimos, la JUPEMA desaparece como tal. Yo lo he dicho y lo hemos hablado con doña Mélida, que muy amablemente nos invitó por la preocupación que ella ha manifestado, y la verdad es que lo digo, bueno, aquí está doña Elvira también, en Junta Directiva se ha visto una preocupación real por este tema, y ahorita doy mi comentario de por qué. O sea, no es que cierren la JUPEMA, o sea, el tema es que te cierre el régimen, y el que cierre JUPEMA es un efecto, pero también puede tener efectos sobre las organizaciones magisteriales en términos de sus fuentes de ingreso, que son, digamos, los mismos contribuyentes que hay, porque la caja se pasa para el IBM. ¿Qué interés voy a tener yo? Seamos claros. O sea, yo estoy hablando aquí en la casa, ¿verdad? Estoy hablando con la confianza que yo hablo, digamos, estas cosas. Eso implica un debilitamiento de las organizaciones magisteriales. ¿Y qué pasa cuando usted debilita las organizaciones magisteriales? Usted debilita la posibilidad de generar defensa de los derechos que tienen los trabajadores. Vean, si ustedes revisan la historia, gran parte de los derechos laborales y garantías que ustedes han tenido, que todos hemos tenido, ha sido producto de la lucha de ustedes mismos en sus representantes. Vean, las críticas, siempre, todas, o sea, siempre vamos a hacer, digamos, y nosotros somos muy autocríticos, pero nuestras organizaciones magisteriales son lo que nos han garantizado a lo largo de su historia, junto con ustedes, nuestros derechos. Entonces, si usted establece una estrategia, y aquí estoy siendo totalmente maquiavélico y totalmente malintencionado con lo que estoy diciendo, si usted establece una estrategia de este tipo, pues eventualmente usted va a generar un debilitamiento de las personas que defienden los derechos y los intereses. Y último punto, IBM, no lo puse ahí, pero porque no me dio tiempo, honestamente. Doña Mélida me llamó y me dijo, véngase ya, y yo inmediatamente me vine. No, ya, digamos, lo estaba discutiendo ahora en la oficina. No existe claridad, porque no hay ni un solo estudio actuarial que te diga que pasándole la gente al IBM, usted le va a dar sostenibilidad al IBM. No existe. O sea, digamos, la gente llega y te dice, todo el mundo va a entrar a IBM, pero vos no sabés si eso le va a dar sostenibilidad al IBM. Yo llamaba, o sea, tengo que hablar con Jaime y con otra gente de IBM para decirles, ustedes no lo saben. ¿Por qué? Porque IBM tiene problemas, o los problemas que ya han sido anunciados que se han anunciado en los medios de comunicación, y que ahora ya se tomaron unas decisiones y unas medidas, ¿verdad?, que implicó aumento de cotización y otras cosas, pero no hay un estudio técnico que te diga vos, si comienzo a meterle esta gente a partir de tal fecha, eso va a implicar que efectivamente este régimen sea más solvente. Al rato le puede estar haciendo un problema. Yo no lo sé, no le hemos hecho el estudio. Lo que yo sí sé es que el pasivo actuarial, ¿qué es el pasivo actuarial? Lo que un fondo paga por pensiones es mayor que lo que recibe por cotización. Entonces, cada persona más que le entra al IBM o que nos entra a nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo solidario cada vez más grande para pagarlo. El ejemplo de la bola de plata,
si cierran el régimen que se va a ir erosionando. Entonces, ¿por qué este proyecto es importante discutirlo? Y doña Melena nos pidió que lo lleváramos también a la discusión en el foro de presidente y secretarios generales el próximo foro, ¿verdad? Bueno, y don Rowling también, que ahí hemos estado. En este caso, ¿por qué es importante discutirlo? Porque el proyecto, y yo lo dije transparentemente y lo dijo en junta directiva y lo digo ahora, el proyecto lo presenta el Partido Unidad Social Cristiana, hace una conferencia de prensa para presentarlo y después don Rodolfo Pisa, quien es ministro de la presidencia, pero a su vez es del Partido Unidad Social Cristiana, señala que van a analizar la viabilidad del proyecto para convocarlo. Puede que no lo convoquen en este periodo extraordinario, puede que no, pero es un proyecto que va a estar ahí. Además, ya se ha anunciado que efectivamente van a haber temas de empleo público, que van a haber otros temas. Entonces, para mí lo importante es, y les agradezco la atención y espero por lo menos que les hayan quedado algunas cosas de lo que hemos hablado, lo importante es que todos estemos enterados de qué es lo que efectivamente se está discutiendo en estos momentos en la Asamblea Legislativa y cómo está la cosa. Nosotros pues le daremos el seguimiento correspondiente y estaremos pues comunicándosele a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y quedo a la disposición para cualquier consulta. Compañero Hugo Marín. Sonido, compañero, allá el micrófono. 2, 3, 1, 2, 3. Muy buenos días, compañeros. Antes de que se nos vacíe el gimnasio y nos vayamos para el almuerzo, nosotros no podemos dejar este tema sin hacer el análisis político. Aquí está Roger y él hará el análisis técnico que le corresponda y al foro de presidentes y secretarios. Pero aquí hay 3 cosas muy concretas, compañeros. Fuera del desastre que pueda generar esto para la Junta de Pensiones. Nosotros tenemos que irnos hoy sabiendo que si este proyecto pasa, aunque no va a tocar a los que ya estamos dentro, en el largo tiempo el régimen se cierra y no van a alcanzar las pensiones para los que ya estamos adentro. Y eso es lo primero que hay que tener claro y decírselo a los compañeros en las bases. Lo segundo que nosotros tenemos que quedar claro, según los datos que nos enseña el compañero de la Junta de Pensiones, es que este régimen tiene 2 billones de fondo y 92.000 millones de activos. Quieren hacer con el fondo de pensiones nuestro nuevamente lo que hicieron en el 95 los mismos que están proponiendo el proyecto de ley, porque no se nos puede olvidar que en el 95 en contubernio Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana se volaron el régimen de los educadores del transitorio de reparto y hoy estamos nuevamente ante una crisis económica que la quieren financiar con el 8% de las pensiones que pagamos los que estamos en el RCC. Esa es la política que tenemos que analizar, compañeros. Los datos los defenderán ellos, pero para convencer a nuestra gente tenemos que ir clarísimos, que si golpean la Jupema, y es el tercer punto que yo quiero decir, si golpean la Jupema, la quiebran y la cierran, vendrán detrás de Cajadiande, vendrán detrás de la sociedad de seguro y vendrán detrás de las instituciones que nos han garantizado la estabilidad social y económica del Magisterio Nacional. Y nosotros no podemos permitirnos eso. Y esto abre otro debate, Mélida, y con esto cierro. Esto abre otro debate porque tenemos 2 objetivos en este momento. Con el 20.927, defender la Junta. Pero nosotros tenemos que entrar a debatir seriamente en esta asamblea o en otra futura cómo vamos a financiar el régimen. Porque está el proyecto 18.888 y nosotros no hemos querido entrar a darle análisis y debate de cómo lo vamos a sostener. Porque los jovencitos que estamos aquí hoy, si no lo sostenemos, si no invertimos correctamente, igual no nos va a alcanzar. Por eso es que el proyecto 18.888 es de suma importancia. Y este sindicato tiene que entrar a debatir con sus bases
porque hoy la JUPEMA solo puede invertir en bonos de gobierno y podríamos estar invirtiendo nuestra plata, no en el extranjero porque eso es un riesgo, pero tendríamos que estar haciendo esa buchaca más grande y ese es un tema que nosotros tenemos que debatir, porque eso no va a afectar a los que ya están pensionados por el transitorio de reparto, no va a afectar a los 1.500 que están pensionados por el RS. Son 3 minutos, voy a recordarles a los compañeros que son 3 minutos para que no se vayan a molestar. A los 10 segundos suena la campanita de que ya el tiempo se termina, son 3 minutos para cada uno. Si hay alguna cuestión por alusión, también se les da 1 minuto y la campanita empieza a sonar a los 15 minutos para que no se enojen de que se les apagó el micrófono. No, es que se apaga a los 3 minutos. La compañera Marisela. Vamos en el orden de la palabra. En el orden de la palabra tenemos a la compañera Marisela, luego sigue Cintia, Alejandro, Manuel Sandoval hasta en este momento. Bueno, en realidad, lástima, como lo decía el compañero, que los compañeros activos no estén acá. Nosotros como Regional 26, que somos jubilados, igualmente, muchos en el 95 no habían nacido. Yo soy Marisela, para servirle. Entonces, en el 95 muchos no habían nacido. En este momento, y don Roger que está ahí no me deja mentir, que el gobierno nos roba a nosotros de 200 y resto de 1.000 de colones mensuales por esa famosa ley 7531 con el artículo 70. Yo quisiera preguntarle a don Roger que si de casualidad ellos tienen ahí para la oportunidad de presentar en algún momento, porque nosotros los jubilados le pagamos a la caja más de 90, 80, 100.000 colones mensuales. Entonces yo pregunto, los compañeros de la misma caja del seguro, como la caja del seguro ya ellos van por un 60 de su pensión, la caja les roba el 40%. Y ese 40% de ahí es donde ellos obtienen para poder tener un poquito de facilidad o mantener el régimen de ellos. Entonces, ¿por qué los mismos de la caja no pagan seguro? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Será que ese 40% de ahí se les rebaja para que ellos paguen? Por favor, compañeros, tienen que despertar, porque creo que estamos ahorita adormecidos, porque estamos dormidos. Y vean lo que nos está pasando, lobo con piel de oveja, porque yo quisiera saber cuántos de aquí no votaron por el PAC. Yo quisiera saber eso, porque nos engañaron o porque los engañaron. Eso es lo que está pasando ahorita. La Unidad Social Cristiana, gracias a Dios, que tienen una fracción pequeña. Porque si tuvieran una fracción grande, simplemente se unen como en el 95 y nos hacen trizas. Por favor, compañeros activos que están aquí, lleven el mensaje a sus compañeros de las bases y esperamos, gracias a Dios, que este grupo de la directiva nos convoque lo más pronto, porque hacen lo que hicieron en el 95, 3 meses sin salario, en el 95, y estuvimos ahí con ampollas en los pies caminando, y tranquilamente un 30 de junio se terminó la huelga porque entraba vacaciones, y un 8 de julio el señor El tiempo se está venciendo. Compañera Cintia Crespo, vamos a escuchar y luego viene, ya lo tenemos aquí en la lista, compañeros. Vamos a escucharlos y luego entre los tres van a responder. Buenos días, Cintia Crespo, de la filial 17. Hay una cosa muy importante y es que, y tenemos que entender todos los que estamos aquí en este momento, porque los que estamos aquí no somos los nuevos,
Los que van a ser más afectados van a ser aquellos nuevos y aquellos que están estudiando, que hay que ir a las universidades y decirles qué es lo que está pasando y qué les puede pasar. Pero hay una cosa muy importante y es que, y la pregunta es para Roger, ¿qué pasa? O sea, todo lo que se está presentando en este momento en el país, que sí, que nos engañaron y votamos por el PAC porque era el menos peor, ¿verdad? Todo lo que está pasando nos van a afectar a nuestros salarios. ¿Qué va a hacer Jupema? Jupema se va a mantener igual con el 8%, rebajándole a los compañeros que están en Jupema. Y si no lo pueden pagar porque no les llega el salario, porque están endeudados, ¿qué va a pasar? Tenemos que tener un plan también remedial. Y la Jupema como entidad exactamente privada, ¿verdad? Porque así como es privada, así tiene sus empleados y tiene su sindicato también interno, y asumieron lo que era el salario único a sus empleados en un momento histórico de este país, que nosotros como docentes no estamos de acuerdo con eso, pero lo aplicamos en una entidad privada del magisterio. Entonces, yo creo que la Jupema, junto con los demás, las cabecillas, digamos, de los demás sindicatos del magisterio, deben de tomar una medida para el problema que se venga cuando se vaya nos empiecen a rebajar más el salario, ¿verdad? No van a haber pluses, no van a haber un montón de cosas. Es posible que algunos de los mismos docentes no puedan llegar a pagar ni siquiera el 8%. Entonces tenemos que medir todo eso y tenemos que hacer planes de contingencia en colectivo, y yo creo que para eso esperemos que los dirigentes sindicales que hay en este momento no sean como los que estuvieron en el 95, que nos vendieron una huelga de mes y medio en donde nos perdimos la huelga. La perdimos porque nos entregaron los dirigentes. Juvenal Cascante y el señor Mondol del APSE nos vendieron vulgarmente en esa huelga. Muchas gracias. Tiene 3 minutos, don Alejandro Carvajal. Gracias. Pregunta: ¿han tomado en cuenta el impacto en el régimen de pensiones que tendría la legalización de la eutanasia, parte de la ideología Kissinger, de todo el paquete? Gracias. Manuel Sandoval. Buen día, compañeras y compañeros. Yo quisiera adelantarles que ayer en la Comisión de Mixtos de varios aprobamos solicitar a la Asamblea que se incluya como un punto de la huelga la defensa de nuestros regímenes de pensiones. Porque independientemente de que ese proyecto avance o no avance, hay muchos frentes por donde nos están atacando, porque para el capital financiero de este país, 2 billones de colones es un gran pastel. A comienzos de junio salió un articulito en La Nación sobre el endeudamiento de nosotros, y salían unas declaraciones de Amalia Vargas de la ANDE diciendo que estaban discutiendo en la comisión paritaria sobre el uso de los fondos del magisterio. Yo me puse a redactar una nota para Facebook. ¿Qué tienen que discutir con el ministerio de nuestra plata? Pues resulta que había terminado la notita y veo que sale el ministro pidiendo que se le dé la plata de Jupema para construir aulas. ¿Por qué? Porque las juntas no construyen nada, hay es un trámite engorroso, legalmente no tienen la capacidad, hay 160 y pico mil millones que en enero
se le devuelven a Hacienda. El MEP se va a quedar sin plata. Pero no es que no tenga plata. Le pusieron atención a la noticia tan grave que sale hoy. Superávit de 105.000 millones en salarios que no nos han hecho reajustes conforme al costo de la vida. Y son 4 años de superávit y se los pasaron a la universidad, 15.000 millones. Y no ha habido una posición clara de las dirigencias del Magisterio Nacional contra los decretos. Y si no nos paramos firme, viene el paquete fiscal. Y el paquete fiscal, oigan a la ministra en Buenos Días hace casi 15 días, diciendo que se va a incrementar la inflación. Se nos va a deshilachar el salario. Por eso, mucho cuidado con los discursos radicales, porque esconden políticas reaccionarias. ¿De qué nos servirían carreteras que no son rentables? ¿Acaso vamos a comer al basto? ¿De qué nos servirían aulas que el ministerio terminara alquilando barato? El tiempo se le venció, compañero. Tiene la palabra el compañero Eliezer Manuel Sandoval. Se le terminó el tiempo. Uno, dos, tres, probando. Buenas tardes, compañeros, afiliados, los miembros de la Asamblea de la Junta Central. Mire, yo me voy a referir a 2 cositas nada más. Primero que todo, voy a hacer un énfasis en que, vea, hoy aquí hay suficientes representantes. Hay bastantitos. En la mañana estaba totalmente lleno. Ayer y antier ha habido una inasistencia bárbara. Yo no sé qué información van a llevar a las bases los representantes que mandan acá, que se van al banco, que se van a Caja de Ante, que se van a una cosa y a la otra. ¿Cierto o mentira? Vea la importancia de las cosas que estamos abordando, ¿verdad? ¿Y qué información llevan? Si los 2 que vienen, y no es que nombrar 1, o nombrar 3, o nombrar 5, es que se van para ser mandados y aquí no están. ¿Cómo van a llevar, con qué emotividad van a llevar a las bases un asunto tan importante como este? Yo soy pensionado, pero toda la vida he sido activista, ¿verdad? Y nunca he recibido ni un centavo por ser activista, ¿verdad? Y lo seguiré siendo. Ahora, voy a lo que me viene porque se me acaba el tiempo. Resulta que en el 95 fuimos a una huelga, donde algunos dicen que la directiva se vendió. Yo soy muy objetivo, pero ¿qué puede hacer una directiva si la gente empieza a regresar al trabajo, si los dejan solos? Y entonces yo diversifico eso. Tal vez no hubo suficiente conciencia, pero no considero que se haya vendido. Sí hubo deficiencias. Ahora, ¿qué pasa actualmente? Que nosotros debemos de ser conscientes de que nos están haciendo leña. Pero ¿qué pasa? Que aquí los veo a ustedes bravísimos con la Unidad Social Cristiana, y dentro de 4 años los vemos pegando brinquitos apoyando al candidato Pizza, o qué sé yo cómo se llame, ¿va? Así con Figueres nos hizo leña en el 95, y 4 años después, ¿qué hacían? Apoyar la liberación ahí como lamiendo las botas. Eso es como que el verdugo nos pegue latigazos en la espalda y luego le lamemos los pies. ¿Ven? Así que nos dejó los barrotes en la espalda. Nosotros vamos a pedirle caramelos y nos rendimos ante ellos. Da vergüenza que el enemigo nos trate de esa manera y nosotros corramos a lamerle los pies. Eso ha sucedido. Ven, entonces yo, ahí cuando llegan los candidatos de liberación de la Unidad de Punta Arenas, yo voy a las asambleas de esas públicas. ¿Pero a qué voy a ver? A ver a mis compañeros de trabajo, que los tengo presentes ahí, todos contentísimos porque está su candidato, el que le va a resolver los problemas. Y miren, ¿qué hacen ahora? Hacernos leña. Muchas gracias a todos y pensemos en esto. Compañero Rodolfo, que le ayuden ahí, por favor.
Compañeros, primero que todo, como el compañero, hacer una observación. ¿Qué se me haría el resto de la 41? Ahí para que se tome en cuenta. Señora Presidenta, vuelvo e insisto, tenemos que tomar medidas drásticas. Compañeros panelistas, para la compañera Iliana, pienso que el artículo 33 sí tiene constitucional tiene una revocatoria o una defensa. No existe la desigualdad cuando hay diferencia, pues que la gente que está en el IBM cotice como cotiza Rodolfo y el resto de gente del magisterio, y estamos en igualdad. Existe desigualdad cuando todos cotizamos igual y a algunas personas se les da más, pero nosotros cotizamos para nuestro régimen de pensiones acorde a las pensiones que estamos en expectativas para nuestra jubilación. Ese pienso que es un punto de apoyo para decir, señores diputados, están equivocados. Respecto al artículo 70, creo que es el 71, de quién debe manejar los fondos de pensiones, no hay mucha discusión, pero nuestros fondos de pensiones fueron creados por leyes especiales. Para el otro caballero que hizo la exposición, pienso que hay que ilustrar para que todas estas personas que son responsables y se quedaron a escuchar, hablar de la reposición, que si se detiene la reposición, el fondo actual va en disminución y a la hora de la llegada, cuando algunos lleguemos a la jubilación, ese fondo estará reducido y tendrá que ser repartido o definitivamente cancelado. Muchísimas gracias. La compañera Argel. Buenas tardes. Compañeros, yo considero muy importante esas varias exposiciones, no solamente ante nosotros. Lamentablemente pienso que nuestros diputados y nuestros asambleístas de gobierno son ignorantes y sus, ¿cómo se dice? Y sus personas que les asesoran no están también bien informados. Si en algún momento se hablara de negociaciones, de hablar, tenemos que ser muy claros y no solamente la dirigencia, sino buscar personas realmente que puedan hablar esto como tiene que ser, porque a pesar de ser nosotros dirigentes y tener y querer la parte social, siempre tenemos que tener a alguien que nos asesore, y qué dicha que tenemos y que ustedes buscan la parte de asesoría. En cuanto a lo que decía el compañero de una cuestión de huelga por estas cuestiones para que se nos oiga, ningún arquitecto hace una casa sin medir primero si puede llegar al final. Y muchas huelgas las hemos perdido, buenas huelgas, porque nos hemos desgastado. Entonces no es que digo que vayamos a huelga de 3 días, no, sino que la dirigencia se tome las cuestiones muy en serio, porque como dicen aquí los compañeros, las bases muchas veces, aquí los que estemos somos los presidentes, y las bases simplemente están en la casa viendo televisión panza arriba. Durante muchos años yo fui presidenta de base y me tocó venir durante 10 años consecutivos a representar, porque me daba vergüenza que solamente yo venía. Entonces, aquí hablamos muy bonito, yo no sé cuántos son solamente presidentes de base o delegados, o cuántos son de verdad congresistas. Entonces, porque muy bonito, cuando usted llega a huelga, muchos dicen, sí, vamos a huelga, pero para hacer una huelga hay que decir lo que dijo el compañero, hay que medir hasta dónde podemos aguantar, cuánto nos podemos desgastar. Yo estoy pensionada, sí, tengo 2 hijos profesionales en educación, a mucho orgullo, y los que ustedes están aquí que viendo tienen que pensar mucho más que nosotros, porque es el régimen de ustedes. Entonces nosotros como pensionados, obvio, hablamos muy bonito y damos nuestro apoyo y estamos con ustedes y nos hemos bronceado más de una vez, pero la idea es que esta dirigencia sea apoyada por todas las bases de verdad, porque muy bonito, venimos a huelga y como somos el montón de profesores, las calles se deberían llenar más. Muchas gracias y disculpen.
Cerramos a esta parte con el compañero Mario. Tengan todos muy buenas tardes. Lo que voy a hacer es un comentario breve. A mí me parece, y es una opinión muy personal, que a pesar de todos los inconvenientes y todo lo que ha habido, pienso y siento que esta dirigencia está haciendo un excelente trabajo. No solamente esta dirigencia, quiero felicitar por el conjunto que se está realizando con los demás sindicatos, porque solos no podremos, compañeros. Solo APSE, solo SEC o solo ANDE no podemos con estas luchas. La organización es muy importante. Pasemos toda la información, no solamente a nuestras bases. Estos dirigentes, ellos escuchan, ellos están escuchando, ellos tienen su WhatsApp abierto, ellos tienen su teléfono abierto, tienen todas las líneas abiertas para que nosotros transmitamos nuestro conocimiento. Porque podemos tirar aquí bombas, podemos tirar lo que sea, pero quien tiene que armar este conjunto son ellos, porque es toda una estructura de lucha que se debe realizar. Y quiero decir, y parece mentiras, pero lo que yo he podido ver es que este gobierno está haciendo loco, no está soportando la presión que le están haciendo los sindicatos, porque está haciendo una lucha súper inteligente, atacándolo por todos los ángulos y está tirando por todo lado. Así que cuando vayamos a las calles, que nos escuchen, porque esto va a ser bien fuerte, y es una advertencia al gobierno, a este gobierno de Pisa, Carlos Alvarado. Así que, compañeros, transmitamos nuestro conocimiento a las bases, hagámoslo. Yo hago pequeños videos de 1 minuto de las cosas más importantes y las voy pasando, porque a veces es muy difícil pasar la información. Voy a hablar eso, habla pura paja, nos va a decir. Entonces, hagamos esa conciencia, transmitamos el conocimiento, ayudémonos. Y lo que son las mesas principales de los sindicatos, únanse mucho más, establezcan muy bien los ejes de lucha que se debe realizar, porque a la hora que se van a sentar con el gobierno, ahí es donde deben de tener totalmente claro cuáles son los ejes de lucha, porque ahí es donde los van a confundir. Y nosotros como base, apoyarlos 100%, hasta lo último, inconvenientemente de lo que pase, estemos ahí al pie del cañón, compañeros. Muchas gracias. Gracias, compañero. Voy a darle la palabra a los 3 panelistas para contestar las preguntas y al compañero también, secretario general. Bien, bueno, muy concreto me voy a referir a algunos de los puntos que ustedes señalaron ahí. Con Cintia, en el tema de qué pasa o qué va a pasar con el 8%, yo quiero decirles que en estos momentos en la Junta el estudio actuarial da una razón de solvencia igual a 1, que hay muchas circunstancias externas que están afectando y que afectan al régimen, y eso hay que tenerlo muy claro. Y vean, y ustedes, sobre todo que son directamente afectados del régimen, ¿cuáles circunstancias afectan al régimen? El déficit fiscal afecta al régimen, la disminución de los salarios de los trabajadores de la educación evidentemente afecta al régimen, porque es diferente cotizar un 8% sobre 100 que cotizar un 8% sobre 70 colones. No sé si me explico. Todas estas, el debilitamiento económico que hay en este país, vean, no podemos seguir, no podemos hacernos o dejar pasar de lado o no caer en cuenta de que efectivamente Costa Rica tiene un proceso de deterioro donde hay poca inversión, donde la producción está creciendo cada vez menos, donde cada vez hay más desempleo. Todas esas cosas, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen amigos o conocidos que están desempleados. Y eso ustedes lo pueden palpar y probablemente ahora tenga más conocidos de los que tenía antes. Y eso es una realidad y hay que tenerlo claro. Y ese tema no se soluciona pegando, y lo voy a decir transparentemente,
únicamente yéndonos contra el gobierno. Ese tema se soluciona con propuestas, con soluciones articuladas, con otras cosas. Todo eso nos afecta y todo eso hay que estarlo supervisando, digamos, para ver si efectivamente se tienen que modificar los parámetros del régimen de capitalización colectiva, que es una discusión que ahora estamos teniendo, ¿verdad?, en la Junta de Pensiones y en el Foro de Presidentes o no. Pero eso evidentemente tiene que ser a partir de una cuestión consensuada, consciente de todos y cada uno de nosotros. Cuando yo digo que el régimen es solvente y es sólido, es cierto. Pero las circunstancias, muchas son las circunstancias que nos afectan. Entonces tenemos que estar claros de eso. Y yo he hablado de esto con ustedes y con otra gente y con muchos. Y es una discusión que tenemos que dar y la tenemos que dar transparente y directamente y de frente. ¿Me explico? No nos vamos a poner nosotros a generar discusiones si no se hace de esta forma. Don Alejandro me permite con el tema de la eutanasia mencionar lo siguiente. Evidentemente un tema tan específico no entra dentro del análisis, pero sí hay que tomar en cuenta algo que efectivamente está pasando en este país. Sí ha existido una disminución en la tasa de natalidad. O sea, la gente tiene cada vez menos hijos. Vean ustedes el número de primos que los mayores que están aquí tienen y el número de primos que los hijos de ustedes tienen. ¿Cierto? O las personas jóvenes que ya cada vez tienen menos hijos. Eso evidentemente contribuye a disminuir lo que hablábamos antes, ¿se acuerdan ustedes de la solidaridad intergeneracional? Y con esto lo que quiero decir es que, digamos, está bien tener el parque de diversiones abierto, pero hay que también tratar de contribuir a la demografía de este país en esas cosas, ¿verdad? Digamos, la gente cada vez tiene menos hijos, eso afecta a los sistemas de pensiones, entonces yo los invito a tener muchos chiquitos. Don Manuel mencionaba, todos se pusieron contentos, ¿verdad? Yo no creo que por el tema de los chiquitos, ¿verdad? Vean, don Manuel mencionaba algunos elementos. Yo sí quiero decirles algo. Ustedes vieron los 2 billones que hablábamos. De esos 2 billones, el 45% son rendimientos. Eso se genera invirtiendo los recursos. Y los recursos no pueden estar ociosos. Los recursos tienen que invertirse. Y tienen que invertirse de una manera segura que genere rentabilidades para poder pagar las pensiones. Y yo soy claro en esto, y lo he dicho, y se lo he dicho a todos. Nosotros debemos de entrar en un proceso donde podamos invertir en obra pública y en obra privada. Eso genera rentabilidades con una adecuada administración de los riesgos que efectivamente puede contribuir a la mejora del régimen. Y como lo digo siempre, o no es que la Ruta 27 no generó rentabilidades o rendimientos. Eso lo podemos hablar y es motivo de una mucha discusión, pero para eso hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que efectivamente se está discutiendo, pero yo eso lo he dicho y lo hemos dicho transparente y abiertamente, un tema que podemos discutir. Don Eliezer hacía un llamado a la conciencia, y yo también lo hago. Vean, ustedes, y lo digo transparentemente, ustedes son educadores en su gran mayoría, o trabajan en el sector de educación. ¿Cuál es el principal valor, me parece a mí, que un educador debe transmitirle a sus estudiantes? Y siempre recuerdo mi maestra de español. O sea, a las personas hay que enseñarles a pensar. Y yo lo digo con toda transparencia. Y lo digo con toda sinceridad. La gente tiene que comenzar a pensar. No es lo que se pare Roger Porras como director ejecutivo de Jupema y les venga a decir aquí, o lo que doña Elvira les diga, o lo que doña Amelia les diga, o el discurso más bonito o el discurso más incendiario. Así no funciona la realidad en estos momentos. Así no funciona. La realidad en estos momentos funciona a partir de leer, analizar y tener la capacidad de negociación para hacer las cosas. Y si a la par de eso usted tiene músculo político, pues evidentemente está completo. Vea, esto no lo dice fácil, pero es difícil y ustedes lo saben. Desde la responsabilidad de permanecer aquí sentado o conectado a internet, viendo a ver lo que pasa, ¿verdad?
y no irse para otro lado, que también pasa, que no es que uno no vaya a hacer una vuelta, o bailar si viene, o sea, no sé si me explico. En realidad, eso es importante, vea, la sociedad costarricense, y lo digo, y aquí no me voy a extender en el tema del llamado a la conciencia, pues tampoco soy sacerdote, la sociedad costarricense en estos momentos vive de manera muy convulsa. El tema fiscal es real, y no es solamente parándonos, porque yo he ido, y doña Elvira le consta, gritando en la calle, llevando una pancarta que lo vas a resolver. No es así. O sea, vas a tener que tener la capacidad de negociar y de plantear cosas, inteligentes. Y eso hay que hacerlo, los análisis hay que hacerlos. Y ese es el tema del llamado a la conciencia. Me parece a mí que don Eliezer es verdad, efectivamente mencionaba, el cual comparto completa y absolutamente. Don Rodolfo tiene toda la razón, no existe desigualdad cuando hay diferencia. Ahora, Ileana se va a referir a eso. Sí, en realidad quien plantea eso es el texto. Digamos, Ileana más bien lo estaba planteando como una crítica a lo que el texto plantea. Y el otro tema, si lo entendí bien, o sea, si el régimen de capital, vamos a ver, si se cierra si de aquí en adelante solamente entran a IBM, la masa de recursos que hay en este momento se alcanzaría para pagar todos los activos que en este momento hay. Y se acaba, y se cerró. ¿Qué es lo que pasa? Que como siguen entrando educadores del sector privado, ¿verdad? Me refiero yo a trabajadores de primaria y secundaria privadas, el pasivo actuarial de ellos o lo que hay que pagar por pensiones de ellos es menos de lo que efectivamente ellos cotizan. Entonces, como es un régimen solidario, evidentemente, probablemente para sostener esas poblaciones hay que aumentar cotización o hay que disminuir el perfil de beneficios. Entonces, es un problema y un defecto que tiene el proyecto. Argel menciona algo que es muy importante, doña Argel, algo que es muy importante, y ella decía, ir a la huelga hay que medir hasta dónde llegar. Ustedes tomaron un acuerdo, digamos, para dejar convocada la huelga, hasta donde yo entiendo. Y el tema de pensiones me lo recuerda muy bien, como lo decía también don Manuel, e Ileana me lo recuerda, está la defensa de las pensiones de todos y cada uno de ustedes metido dentro de los temas que efectivamente, y me parece, y lo decía yo Ileana, que me parece bien así, porque es mucho más general. No sé si me explico, porque puede ser este proyecto, puede ser otro, puede ser lo que sea. Entonces me parece que eso es importante. Pero vea, yo lo digo, vea, yo creo que lo digo con la confianza que tengo para decirlo. Lo que dice doña Ángel es cierto. Ir a una huelga no es nada más ir a la huelga. Digamos. Hay que saber qué se quiere, cuáles son los objetivos, las bases tienen que estar conscientes de lo que se va a discutir. Yo creo que eso ustedes lo saben mejor que uno, ¿verdad? Porque no es solamente ir a darse una vuelta un día, por decirlo así, es muy fácil, pero sostener un movimiento que ustedes tienen, ustedes lo conocen, sostener un movimiento no es así nomás. Y si al final de cuentas lo que tenés es una huelga para después estar negociando, digamos, si efectivamente te van a rebajar o no los salarios, que hay que hacerlo. O sea, el objetivo de la huelga estoy seguro de que nunca ha sido ese, ¿verdad? O sea, no sé si me explico, lo que quiero decir es que hay que estar muy conscientes del tema y yo sé que ustedes tienen esa conciencia, pero sí hay que hacerlo. Y lo último que dijo Mario, que también fue un llamado a la conciencia, es que los dirigentes lo están haciendo bien. Vea, yo creo esto, no hay cosa más difícil que ser jefe y no hay cosa más difícil que ser dirigente sindical. Digamos, yo les reconozco a ellos, digamos, el trabajo que efectivamente se hace, porque es un tema complicado, cualquier dirigencia, ¿verdad? En un mundo tan convulso como este. Cierro con lo siguiente, nada más. Yo los invito a que se lean el documento, ahí va a estar, probablemente se les va a hacer llegar a todos, y el proyecto de ley también, y los invito a que estemos y analicemos las cosas. Todos estamos metidos en este barco que se llama Costa Rica, ¿me explico? O sea, el déficit fiscal existe, las situaciones existen, estamos en una realidad difícil. El problema de nosotros a veces es que pensamos que las cosas no van a pasar y resulta ser que las cosas sí pasan, ¿verdad? Ya hubo un rebajo de salarios, digamos, a partir de algunas modificaciones que afectó a algunos del magisterio. Las cosas sí pasan. Las soluciones a esos temas es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todos. La verdad que muchísimas gracias por haberme invitado, Mélida, Rowling y a todos los demás compañeros y estoy para servirles. Un saludo.
Bueno, buenas tardes. Es solo para hacer una aclaración al compañero Manuel Sandoval, porque la moción que nosotros aprobamos el día miércoles incluye dentro de su texto la lucha tanto por el combo fiscal, las pensiones del Magisterio Nacional y también por un tema que nos atañe a todos, que es la sobrecarga laboral que tenemos ahí. Planteado desde esa perspectiva, esta organización, APSE, preveyendo estos futuros proyectos que se encaminan en la Asamblea Legislativa, pues entonces estamos armándonos para hacer la lucha o las luchas que sean necesarias para la defensa de todos nosotros como Magisterio Nacional. Y lo dice muy claro también esta moción: en unidad sindical o sin esa unidad sindical. Está muy claro ahí, y esta organización nunca va a dejar de pelear por lo que creemos es un derecho para cada uno de nosotros como trabajadores de la educación. Bueno, agradecerle de verdad a los compañeros. Esto era sumamente importante, aunque el proyecto de ley todavía no ha seguido su trámite, pero sí tenemos que estar atentos, tenemos que conocerlo, tenemos que informarnos, y la moción está clarísima, donde ahí vamos con todo. Y yo les decía hace un rato que ahora en la mañana que estaba leyendo unos artículos, bueno, sale también, y vamos a tener que salir en defensa de la Caja de Seguro porque la quieren privatizar también, ¿verdad? Entonces, esto van con todo. Este gobierno, el gobierno del cambio, pero el cambio para los grandes capitales, no para el pueblo, porque al pueblo le siguen socando la faja. Así que agradecerle a Roger, a Ileana, a don Henry, que estaba acá para aclarar cualquier duda. No sé si tiene algo que mencionar sobre la parte del artículo este de 75, algo así que usted hablaba. Bueno, buenas tardes, compañeros. Adicionar a todo lo que Roger y Ileana han comentado, ¿verdad? Y de gran importancia, que este proyecto de ley no indica dentro de su normativa la derogación explícita del artículo primero de la ley 7531, ¿verdad? Donde se indica todas las personas que pertenecen al régimen, ¿verdad? Principalmente que está compuesto por todos aquellos pensionados de la ley 2248, de la ley 7268, incluso los de la ley 7531 y el régimen de capitalización colectiva. El proyecto no indica nada, ¿verdad? No deroga el artículo primero de esta ley. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que estar atentos a las modificaciones que pueda sufrir en el transcurso en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En el camino que vaya a tomar este proyecto de ley. No hay ningún análisis técnico, como lo dijo Roger y Ileana. Sin embargo, compañeros, atentos y a la lucha, ¿verdad? Aquí estamos nosotros dándole seguimiento al proyecto, y cualquier duda que tengan, con mucho gusto estamos para servirles acá en el Departamento de Pensiones de APSE. Buenas tardes y que tengan un excelente día. No, muchísimas gracias, de verdad. Vea, aquí están un grupo, ustedes de verdad considerable, porque estos temas ya son de relevancia, tenemos que conocerlos, no podemos estar desinformados, porque peligroso es, y ustedes saben cómo se maneja la prensa, que cuando vamos a una huelga, entonces andan buscando a ver a quién le consultan y que uno diga, ay, ya no sé por qué estoy en la huelga. Cuando vamos a una huelga tenemos que tener claro que hay consecuencias, pero es mejor que nos rebajen un día, 2 días, y no que nos quiten los derechos adquiridos y por lo que tanto hemos trabajado. Yo le tengo que decir a la compañera Cintia, que yo no sé si ya se fue, sí se habla del 95, claro, en el 95 todo lo que nos pasó. Y fui una de las fundadoras del SINPAE,
porque me iba a salir de APSE, pero yo dije, no, me salgo de APSE. Que lo que tenemos que hacer es sacar a los corruptos que en ese momento vendieron el movimiento, porque fueron todos los sindicatos. Pero nosotros estamos aquí y yo no quiero que me meta usted, Cintia, porque bien que me conoce, en el mismo saco. No me vendo por nada ni por nadie y no soy de ningún partido político. Soy de la clase trabajadora porque vengo de piso de tierra y he luchado siempre en la defensa de los derechos de los trabajadores y lo seguiré haciendo. Así que a mí no me comparen con lo que pasó en el 95, porque vamos a seguir luchando, compañeros, siempre de frente en la defensa de mis derechos, porque lo que hoy tengo, ustedes creen que me lo regalaron. No, señores, me lo he ganado. Y cada cosa que tenemos, nos lo hemos ganado, ¿a dónde? En la calle. Es el lenguaje que nos dejan al pueblo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo y trabajando, pero se necesita responsabilidad de cada una de las bases, porque ir a una huelga y decir me voy a la huelga es fácil, mantenerla nada fácil. Yo he estado en Heredia al frente de esas huelgas de un mes y nada fácil, y muchos de nosotros lo hemos estado tratando de convencer a la gente para que no regrese, porque vienen los ataques. Recuerden que cuando vamos a una huelga, ¿qué viene a hacer la prensa? A intimidarnos. Viene el gobierno, viene el ministro, viene el pueblo, Por eso es que este es un tema país y hay que ir a trabajar, no solo con las bases del magisterio, sino con nuestros vecinos, informarles a los compañeros de la Caja, del MOB, del ICE, todos, porque esto son temas país que hay que ir a trabajar y a darle la información para poder salir todos unidos y que no nos desquebrajen, sino fortalecernos unos y otros.